días, Inge. A continuación vamos a dar la explicación del cálculo de la eficiencia de la bomba. Listo. Para lo primero para poder nosotros calcular la eficiencia de cualquier tipo de bomba o cualquier tipo de sistema, debemos calcular lo que uno espera obtener, bueno, lo que uno obtuvo al final sobre lo que deseaba obtener. Entonces, eso de aquí es lo que tenemos representados en la parte de acá, de la eficiencia real dividida para lo esperado. Y después lo multiplicamos por 100 para obtener la manera de porcentaje. Ahora, en una bomba ideal, la energía que nosotros le entreguemos va a ser la misma energía que nosotros obtengamos. Entonces, como nosotros tenemos al inicio energía en forma de corriente eléctrica, pues lo que tenemos aquí va a ser la primera potencia que nosotros vamos a tener, la potencia suministrada a nuestra bomba. En este caso, la potencia no varió mucho debido a que el amperaje jamás subió de 5,6 amperios y el voltaje siempre fue constante de 110 voltios. Ahora, una vez tenemos en cuenta esto, nosotros hemos calculado la potencia inicial que nosotros teníamos, es decir, la potencia suministrada a la bomba, con la siguiente fórmula, multiplicando el amperaje por el voltaje para obtener los vatios. ¿Listo? Y con esto nosotros ya tenemos la primera potencia, la potencia suministrada. Ahora, como podemos ver en el primer ejemplo, es de 616 vatios. Después nosotros podemos tener la potencia calculada en la tubería, debido a que nosotros tenemos tanto el caudal como la presión. Entonces, nosotros teniendo el caudal que se mide en metros cúbicos sobre segundos y, eh, y la presión que está en newton sobre metro cuadrado, nosotros al multiplicar estos dos términos vamos a obtener nuestra potencia, que va a estar en vatios. ¿Listo? Pero para obtenerla en vatios debemos tener en metros cúbicos, segundos, newtons y metros cuadrados. Entonces acá vamos a tomar nuestros datos, que primero tenemos el caudal en litros por minuto y después lo hemos transformado al caudal en metros cúbicos por segundo. Pues como pueden ver aquí, en el primer ejemplo tenemos nuestros 29,9 litros por minuto y aquí ya van a ser transformados a 0,00439.833 metros cúbicos por segundo. Listo, ya tenemos entonces acá nuestra corriente, bueno, nuestra potencia inicial y también vamos a poder calcular con estos datos ya transformados la potencia que vamos a tener en nuestra tubería. Para eso, bueno, el newton metro cuadrado ya lo teníamos debido a que se nos daba el dato en kilopascales. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer únicamente va a ser multiplicar el caudal Q que está representado aquí, que sería el que tenemos aquí al inicio, en metros cúbicos por segundo, multiplicado por la cantidad de kilopascales que hemos obtenido de la medida. Y como resultado en este caso tenemos los 67,27 vatios. ¿Listo? Ahora, multiplicamos 100 por la división de lo que hemos obtenido al final, que al final lo que nosotros debemos obtener era los 67,27 vatios sobre lo esperado, que uno esperaría que la bomba al final entregue lo mismo que suministró, que serían los 616 vatios que le entregamos en forma de potencia eléctrica. Y finalmente obtenemos una eficiencia del 10%. 10% es bastante bajo para unas bombas, pero hay que tener en cuenta toda la cantidad de pérdidas que pudo haber en la tubería durante todo el transcurso de la transformación de energía. Y listo, una vez hecho eso, vamos a repetirlo para los demás caudales que se han medido. A continuación observamos la curva característica de eficiencia versus caudal, la cual está conformada en el eje de las X por los valores de caudal en litros sobre minutos y de igual manera los valores de eficiencia obtenidos previamente en los cálculos, lo cual nos permite calcular los diferentes puntos por el cual pasará la curva. Es decir, esta curva nos muestra que a mayor caudal hay mayor eficiencia. Es decir, en el punto rojo que se observa, ahí existe el mayor punto de eficiencia, es decir, el mayor punto en donde habrá eficiencia y de ahí comienza a caer la curva. Les voy a dar las conclusiones y recomendaciones prácticas. Como conclusiones podemos concluir que el método que utilizamos en esta bomba de agua en específico se genera una potencia en forma de flujo del agua al suministrar una potencia eléctrica, ya que este es un método eficaz que nos pudo lograr con el objetivo específico. La práctica nos permitió comprender la relación entre la carga hidrostática, eficiencia y el caudal de la bomba hidráulica, demostrando así que a la medida de que el caudal aumenta, la carga hidrostática disminuye y la eficiencia de la bomba también disminuirá.
Durante esta práctica realizamos mediciones de caudal, presión y descarga, también de voltaje y amperaje del motor de la bomba, dando así un resultado de la curva característica H versus Q y de la curva de la eficiencia versus Q. Los datos que obtuvimos se registraron en una tabla, lo cual se digitó aquí. Y prácticamente nos permitió comprender la relación entre la carga hidrostática, eficiencia y el caudal de una bomba hidráulica. Pudimos obtener las gráficas de las curvas H versus Q y de la curva de la eficiencia versus Q. Además, pudimos comparar la curva característica obtenida experimentalmente con la curva entregada por el fabricante de la bomba. Como recomendación más, como recomendaciones tenemos que tener en cuenta que el equipo para realizar el experimento tiene que estar listo antes de la práctica. Esto es decir, que el recipiente por el cual circulará el agua esté bien conectada a la bomba, que no existan fallos en sí en el laboratorio o a su vez en las tuberías. También sería interesante realizar pruebas con otros tipos de bombas hidráulicas para comparar sus curvas y sus características y ver qué datos obtendríamos y qué gráficas en sí en sus bombas.